get drunk. Y hola amigos, aquí les traigo un nuevo video en Free Fire en mi canal. Hoy vamos a tratar de ganar en Free Fire, ya que en la otra partida tuvimos una mala partida y perdimos varias veces. Esta vez vamos a tratar de ganar sí o sí. Esta vez vamos a jugar en el modo clásico, ya que en el otro como que se me complicó un poco más, pero espero tener una buena partida aquí. Y vamos a darle caña, a ver cómo nos va. Ya empezamos con mi revólver P500, pero esa es una de mis mejores armas. La sé utilizar cuando siempre he hecho unos buenos henchos. Es la arma más que he ocupado, bueno, la arma que más me gusta. A ver si nos toca algo muy bueno, a ver. Vamos a ver, vamos a entrar aquí. A ver. Una acá, a ver, vamos a agarrar esto. Uf, no vamos muy mal, pero a ver cómo nos va. Escucho unos pasos. Creo que hay alguien afuera, espero que no nos mate. Hace rato grabó una partida, saliendo justamente de aquí, me mató. A ver cómo nos va. A ver, no lo veo. A ver. Espero que no me agarre de sorpresa. Mira, ahí está. Ahí está. Vamos a agarrar mi revólver. A ver si podemos dar un hencho. A ver, ahí está el vato. Espero que no me mate. Oh, hay otro lado, Espero que no nos mate mientras que matamos a él. A ver, mira, qué hencho. Pero hay que correr porque oí unos disparos al lado de mí. A ver por dónde está. No lo veo, pero por dónde habrá. Mira, ahí está. Estaba aprovechándose que estaba matando a otro. Lo mataron, pero yo no me voy a quedar así. Y yo sí lo voy a matar ahí. Vamos allá. En la cabeza. A ver. Ahí está. Qué buen hencho, muy buenísimo. Me gustó, estuvo muy bueno. A ver qué haber traído. No traía nada bueno, pero sí me hubiera podido matar de cerca. Lo bueno que estaba de lejos. Soy en balazos. A ver si puedo encontrar a alguien de sorpresa. A ver, vamos a entrar a esta casa. Uf. A ver. La bestia, no manches. Este dato, ¿qué arma tendrá? Porque con unos 3 balazos me quitó algo de vida. Vamos a entrar a ver si, mira, ahí hay botiquín. Ahí. Vamos a recargarnos y voy a salir a buscarlo a ver si lo podemos matar. A ver, porque este vato me quería matar, pero no. Yo no lo voy a dejar, yo sí lo voy a matar. A ver, ¿dónde se habrá metido? No lo veo. A ver, mira, a ver dónde está este chaval. Porque yo no voy a quedar con la mano cruzada. Mira, allá va. Yo sí me lo voy a matar, Yo sí me lo voy a matar. No va a ser como él de noob que no me pudo matar. Mira, ahí está. Mira, qué hencho, Puros henchos, pero hay que tener cuidado porque estaba disparando por acá. A ver, no, pensé que estaba arriba de la casa, pero no está ahí. A ver dónde estará. Mira, ahí va. Vamos a sacar la escopeta porque si nos ve y se acerca, lo vamos a matar. Mira, ahí está. Mira. Se me escapó. Vamos a sacar la metralleta a ver si podemos matar. A ver si no se nos escapa, se nos está escapando. ¡Ay, no! Lo matamos. ¡Qué buena! A ver. Vamos a buscar más botiquín porque no tengo vida casi. Ahorita voy por sus cosas a ver si tenía algo bueno, pero espero que tenga algo bueno para podernos defender. Pero ahí va la partida. Espero que... No, mira, cómo cayeron aquí varios, Me quieren matar, pero yo no me voy a dejar con la mano cruzada. Yo sí me voy a reventar a todos los que me crucen. A ver, vámonos. Mira este vato que me... Ahí está. ¡Qué hencho, No me puedo disparar, Haber traído una metralleta de distancia corta porque no me puedo matar. Vamos a ver si tiene armas buenas o algo. Mira, tenía unas cuantas cosas ahí buenas. Hay que darle. Hay que ganar esta partida sí o sí. Bueno, pero... A ver si podemos ganarle, pero... A ver... Espero matar más de 5 personas para que este video sea buen video. A ver, vamos a ver si encontramos a alguien, pero vamos a buscar una mochila al 2 porque no puedo meterle más cosas, ya estoy lleno, necesito una mochila al 2. Pero a ver, vamos a seguirle a ver si conseguimos buena arma o
o un casco bueno, porque no tengo. Ya el otro se me olvidó y lo dejé ahí botado, pero era un casco dañado. Pero en fin, mira, un casco 2 ya vamos más o menos. Vamos a agarrar un botiquín, pero vamos, ahí vamos. Espero tener una buena partida, pero vamos a darle. A ver cómo nos va. Espero que esta partida sea una buena partida. Mira, aquí está el que matamos. Un casco al 3, pero está dañado, hay que dejarlo. Vamos a ver. Pues, no, a ver, me voy a sacrificar. Voy a dejar la escopeta por la SKS. Me voy a arriesgar, porque luego se te acerca mucho con una escopeta, pero a ver, me voy a arriesgar a quedarme con la SKS. A ver si podemos dar unos buenos tiros con esa arma. Pero ahí vamos. A ver. A ver. Espero encontrarme a otros porque a mí me gusta estar en la partida, estar peleando y peleando. No me gusta estar estáticamente sin estar encontrando a nadie. Porque así no me gusta jugar. A mí me gusta estar al ataque. A ver, con ese radar nos está ayudando un poco. A ver si lo encontramos. A ver, encontramos a alguien. Porque ese radar luego a veces me ayuda un montón, A ver si me encontramos algo, Vamos a buscarlo. Mira, allá va. Vamos a darle ese KS a ver si podemos darle un hecho. Pero no. Creo que no se va a poder. Se está moviendo mucho y con esta arma casi no puedo. A ver. No puedo. Voy a agarrar la P500. Este güey como que está un poco no, como que no puede. Vamos a agarrar la metralleta, a ver si se pudo. Ese vato no me hizo daño. Creo que hasta de cerca lo hubiera matado. Pero a ver, espero que haya tenido buenas cosas. A ver, vamos a revisar. Munición, unas otras cositas. No, no tenía buenas cosas, pero vamos a ir. Mira, allá otro. A ver. Este vato como que está bien equipado, No le puedo hacer casi daño. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está. Pensé que me iba a dar una vuelta, pero no me hizo nada. Vamos a ver, mira, mira. Está bien equipado, pero no va a quedar con su casco, lo único que está más entero. Vamos a ir a ver a la caja. Espero que no me encuentre alguien porque me ha tocado que llego y ahí está alguien. Mira, ahí está uno. Casi todos vienen por la caja. Mira, no manches. Lo bueno que le pegué en la cabeza porque si no, no sé qué hubiera pasado. Creo que me hubiera matado. A ver si voy por la caja. Espero que no haya alguien atrás porque me ha pasado que cuando llego está justamente ahí, está agachadito con escopeta esperándome. Espero que no me pase eso. Vamos a ir a ver qué nos toca. A ver. Uf, a ver, una grosa, muy buena arma. Vamos a ver. Vamos a ir por el otro paquete. Espero que no haya alguien, pero de ley va a llegar alguien porque todos van por una caja. Vamos a ver, vamos a ir. Ah, qué menso soy, me he dado cuenta que no agarré la grosa. Qué noob soy, Pero vamos a ir así por la otra caja a ver qué nos da. Vamos a ir, vamos. Vamos a quedarnos aquí, a echar un vistazo, a ver si no viene alguien. A ver, al parecer no hay nadie, vamos a ir arriesgándonos un poquito porque luego te están cazando. Hay un montón de camperos que te están cazando. A mí por la mayoría, a mí no me gusta ser campero, me gusta seguir estratégico, ir al ataque. Casi no me gusta ser campero, es lo que más odio. Pero ya a veces como que ya la presión tienes que hacerlo, pero a ver, vamos a ver este honguito, vamos a ir por las cosas, a ver qué nos dan. A ver, oh mira, un franco y un chaleco al 3. Ahí está, algo muy bueno, El franco a veces como no lo ocupo, sí, pero te saca de Dios a veces. Ya que no puedes muy bien dar unos buenos balazos. A ver, pues ya con esto tal vez ya puedo meter unos tiros perfectos en la cabeza. A ver a cuántos me tiro con el franco. Espero matar a varios con el franco. Ah, mira, llega un vato, me quiere matar, pero no. No, chicos, no se va a poder conmigo, Yo sí me lo voy a echar, A ver, vamos a intentar matarlo con el franco, a ver. Ahí está. No manches, no pude, pero
A ver, otro balazo está. Mira, Qué, qué tirazo, No, hombre, Con esta arma voy a hacer una crianza de matanzas, ¿Cómo que una crianza de matanzas? Ay, qué burro soy. Quería una matanza, habla bien. A ver, vamos a ver si nos encontramos a alguien, a ver. Hay que apurarnos porque luego alguien se está casando porque ya vieron vasos. Mira, el 4. Uf, vamos a quitar algo para agarrar botiquín, a ver algo porque ahorita, no, sí, me da chance para agarrar botiquín. Vámonos, así estamos bien. A ver. Ya quedan 11. Y ya llevo 9 muertes, 9 muertes. Vamos a ir hacia la zona, pero vamos a ir hacia acá. Porque a mí me gusta ir casi siempre ir por lo alto, porque así puedo checar quién está pasando. Porque la desventaja de estar abajo, que luego ni te das cuenta por dónde te están disparando. Vamos a ir por arriba, a ver si nos encontramos a alguien. A ver. Mira, ya está. Les dije, iba uno. Espero que no me mate, pero... ¿Qué pedo? Ese vato como que ya está herido, A ver, otro aquí, ha de ver por aquí alguien, Porque nomás un toque lo maté. Mira, como dije, ahí está. Ahí está, no se ha dado cuenta, No se ha dado cuenta y... no pude. Ya vamos a dar una ráfaga, con eso lo matamos. Ahí está. Vamos a ver si traía algo bueno. Mira, sí. Una mochila de 3, Ya podemos recargarnos más de balas. A ver. Pues ya estamos buenos, vamos a agarrar botiquín porque el botiquín luego es muy escasa porque cuando quieres un botiquín nunca encuentras. Así que yo voy a agarrar todos los botiquines que pueda. Vamos a quitar munición para que agarre un botiquín porque luego como que te quedas, luego estás busque botiquín y no encuentras y por no encontrar ninguna te matan con un balazo. Pero a ver cómo nos va. Creo que por aquí no hay nadie, ya se va a cerrar. Vamos a ir arriesgándonos, vamos a ir hacia los paquetes a ver si nos encontramos a alguien porque de ley tiene que haber alguien por ahí. Pero en fin, a ver cómo nos va. Espero ganar esta partida porque me daría mucha rabia perder esa partida, ya que llevamos 11 muertes. A ver, vamos hacia la caja. A ver si alguien por ahí cerca. A ver, no, por hacer, creo que esta vez como que no quiero ir por las cajas. A ver, voy a ir hacia acá a ver si alguien por atrás está dentro de la casa y me mate. A ver si, a ver si no me mata. Mira, ahí por allá va uno. A ver si le podemos parar un franco, pero ya se me escapó. Vamos a ir a buscarlo. A ver, pues ahí está, la cabeza, mira. No puedo. Qué malos me parece que... Sabía. Les dije. A fuerzas debería haber alguno ahí escondido atrás, me imaginé. Había alguien ahí, como les dije, vamos a intentar pegar en la cabeza, a ver. No pude, a ver, vamos a sacar la metralleta. Ese gato me está haciendo demasiado daño, Mira, A la vez me quitó la mitad de vida. Me quitó la mitad de vida. Que si hubiera tenido menos vida me hubiera matado. Lo bueno que recolectamos unos cuantos botiquines, por acaso hay unos balazos. Vamos a ver si lo podemos matar. A ver. Ya, mira, ya se mató el otro. Ya quedan dos. A ver, no lo veo, no lo veo. No lo veo. Por aquí subían los balazos, pero a mí se me hace que era del que ya se murió. Pero vamos a ver. Vamos a subirnos a agarrar un poco de vuelo, a ver si lo podemos encontrar, porque ya me estoy poniendo nervioso. Y cuando me pongo nervioso, luego me matan, o no sé, porque luego cuando me pongo nervioso ya ni sé qué hacer. Luego en vez de dispararme agacho o brinco. A ver, pero no veo a este güey, ¿por dónde se habrá metido? Voy a quedarme aquí parado un poco, a ver si sale o algo, a ver si se asoma, si pasa corriendo. Espero que lo vea, espero que no esté atrás de mí.
cazándome porque me ha pasado que luego por querer hacerme la de campero, luego me matan por atrás, luego se dan el lujo de darme un tiro en la cabeza. Pero vamos a dar un paseo aquí a ver si no se ve, pero lo dudo que esté por aquí arriba porque se oían los balazos por allá. Pero en fin, aquí nada más queda un rato a ver hasta que se cierre el círculo, a ver si lo veo o lo encuentro. Ah, mira, ya está. Si quiere tirarle de campero, pero no. Yo me lo voy a tirar por él, le voy a hacer el favor de hacer el campero. Mira, a ver, mira, ahí está. Mira, qué tiro en la cabeza, qué tiro, fue una buena partida. Bueno, espero chicos que les haya gustado este contenido y nos vemos en el próximo video.